Vamos a coger sociedad y familia. Lo más obvio estadísticamente es el número de individuos que configuran una sociedad, una comunidad y una familia. Es decir, que a nivel de número, lo más reducido es la familia. Mayor número es la sociedad. Bien. Ahora, ambos grupos son vida, es decir, no son estáticos, son dinámicos. Son sistemas. Y como sistemas hay relaciones entre ellos, entre los miembros. La primera célula, el primer dispositivo donde es la placenta y la recogida del individuo es la familia. La familia, si hay una sociedad bien establecida, la familia y la sociedad van convergentes a formar al individuo que ha determinado en ese momento la sociedad que es apto, que va a tener éxito en ese debut, en esos ritos de paso para la sociedad. Ahora, de un tiempo a esta parte, no de hace tanto tiempo, se ha producido una ruptura, una divergencia entre lo que la sociedad pide y lo que la familia está formando. Ha habido una injerencia tal de la parte de la sociedad de jerarquía de yo utilizo tecnología 3D. Es decir, el poder siempre ha generado unas estructuras, por supuesto, interesadas para mantener el poder. Esas estructuras calan en la sociedad y ahora están calando en la familia, por supuesto. Porque la familia, como hemos dicho, es la primera placenta. Y esa placenta es la que protege al individuo para salir fortalecido a la vida, para entrar con un espíritu crítico y sobre todo con unos afectos bien establecidos. Los afectos, el apego, es lo que va a permitir al individuo solventar los obstáculos que se vaya a encontrar en la sociedad. Pero este poder antes era un poder blanco, es decir, estaba establecido y se veía y se sabía por la familia y por la sociedad. Podían ser los monarcas, podían ser los tiranos, me da igual la vectorialidad moral, pero estaban, se veía, vivían en los palacios, vivían en las instituciones, pero ahora hay un poder negro, un poder oculto, donde todos sentimos que nos están injerenciando, que nos están cacharreando como títeres, pero que no logramos ver. Y eso produce mucho caos y mucha inquietud. Ellos tienen sus títeres, que son los gobiernos, pero son títeres. Entonces, eso va calando en una sociedad muy fragmentada, muy atomizada, que cada uno va por su lado y que ese poder en la sombra le interesa ese caos, porque divide y vencerás. Es decir, cuanto más fragmentada esté una sociedad, cuanto más fragmentado esté un grupo, mucho más fácil es manipular y meter cualquier idea, por grotesca que sea. Entonces, últimamente las familias, por miedo, porque todos necesitamos la integración, el ser aceptados, el estar dentro del grupo. Cuando una familia ha desistido de la transmisión generacional de unos valores, de unos grandes relatos, de unas narraciones que nos han ayudado siempre a ir caminando, grandes relatos pueden ser la historia de un país, pueden ser los mapas espirituales, la religión, puede ser la tradición oral de una familia, de un pueblo. Eso ahora está perseguido. Entonces hay muy pocas familias que son salmones, es decir, que nadan contracorriente y tienen un peaje: la exclusión, la estigmatización, el juicio, la muerte social. Las familias que son más obedientes, más acomodaticias, dicen, vayamos con el torrente que hay ahora. Entonces han cedido toda esa transmisión de costumbres, de grandes relatos, a una sociedad que hemos dicho que está absolutamente atomizada, que está caótica
y que salen unos individuos absolutamente inmaduros, infantilizados y que no saben muy bien lo que hacer, porque ya no hay ritos de paso, ya no hay, por ejemplo, no entro a valorar, entro a describir. Cuando los hombres, los varones, hablo de España, en otro sitio, en la selva también hay ritos de paso. Por ejemplo, un adolescente tiene que pasar la noche en la selva y cazar su primera pieza. Y nadie nos metemos, porque ahora también está el respeto a las etnias, que siempre lo ha habido. Pero ahora parece que prima más lo arcaico, lo tribal, porque al poder en la sombra, al poder ese que no vemos, le interesa. Entonces, los ritos de paso tradicionales en España del varón, por ejemplo, era la mili. Tenía que salir del microsistema que era la familia a un mesosistema que era la mili, para luego ir al exosistema que era la sociedad. Ahí tenía que encontrarse con camaradas, con el grupo, tenía que encontrarse con roles de liderazgo, con roles de aprendizaje, de formación, de ampliar horizontes, porque en una camareta podía estar un chico que estuviera estudiando, terminando ingeniería, y un chaval que venía del agro. Y ahí había igualdad. Lo que esta sociedad ha querido es igualación. Y eso es ir en contra de la propia antropología. La igualdad no la han descubierto todos estos gurúes del progresismo. La igualdad ya estaba instalada hace siglos atrás, pero desde luego el que mejor habló de la igualdad fue Jesús de Nazaret. Todos iguales, pero todos diferentes. ¿Pero todos iguales? Sí, pero todos diferentes. Es decir, que el chico del agro en la mili podía aprender del ingeniero y el ingeniero podía aprender del agro, pero no tenía por qué bajarse el ingeniero y cortar por los pies al ingeniero y rebajarse a lo agro. ¿Por qué? Eso es igualación, eso es destrucción de una sociedad, porque lo que haces es destruir, digamos, la élite intelectual. La meritocracia, claro que es necesaria. Y es lo que permite a una sociedad avanzar. Porque mi familia era una familia humilde de panaderos. Con la igualación, pues yo tendría que ser panadera. Y sin embargo, en el tardofranquismo, que fue donde yo nací, existían becas para los hijos de panaderos, para los hijos de fontaneros. Los ingenieros, por supuesto, que iban a la universidad, pero la Universidad Española, en los 70 y en los 80, se llenó de gente de barrios, de pueblos, y era la meritocracia. El que valía tiraba para adelante, y el que no valía se le quitaba la beca. Esto es algo que es de tan pura lógica que es tautología. Es decir, podemos entrar a sofismos, pero es así, la meritocracia es buena. Entonces, la familia ahora mismo es un enemigo a abatir. Y otro enemigo a abatir es el gran relato del mapa espiritual cristiano. En Europa, que está decayendo, se está persiguiendo la cruz. Pero es que nosotros hemos comprado eso. Y estamos destruyendo y persiguiendo la cruz. Hablo de la cruz, no hablo de la religión. No hablo de la jerarquía eclesiástica, hablo de la cruz. Es decir, que todo este invento, porque el comunismo trae en sí etimológicamente comunismo de las primeras comunidades cristianas, donde ponían todo en común. Sí, pero es que no es lo mismo tener una espiritualidad, una trascendencia con un Dios, que con un soviet. No es lo mismo, ni muchísimo menos. Porque hay un gran interés detrás, mientras que en las comunidades espirituales el interés es superior al grupo. Es el interés de la solidaridad, es la gran revolución del altruismo, del amor. Y nos quieren confundir. Nos quieren, con los grandes relatos, el que posee el lenguaje posee la realidad.
Si a mí ahora me dicen que el amor es atacar a mi marido, me están confundiendo. Porque me están poniendo el término amor con la conducta violencia. Entonces entramos en otra cuestión muy interesante, que son las palabras talismán. En el siglo XVII, después del Renacimiento, hubo una palabra talismán que era el orden. Una persona de orden era una persona que tenía un proceder muy analítico, muy ordenado, muy planificado, muy predecible. Luego saltó con la razón, la diosa razón, el logos, donde era el Homo sapiens por naturaleza. Todo el empirismo, lo que mido, lo que peso, lo tangible, es lo único que existe. Se entronizó la razón. Y luego ya mudó con la Revolución Francesa a la égalité, fraternité, liberté. Todavía estamos viviendo de esas palabras. Cuanto más amplia y abstracta es la palabra, más complicación hay. Porque libertad tiene un campo semántico ahora perverso, que es autonomía, que es decisión, que es cogestión. Vamos a definir términos. ¿Qué es libertad? Porque este poder en la sombra hablan de una libertad que a mí no me interesa. Bueno, relativamente. La libertad de acción, de movimiento. Es decir, voy donde yo quiero, me acuesto con quien quiero, me cambio los pechos o me amputo el pene. Eso es libertad de acción. Pero lo que está perseguido es la libertad interior. Es decir, la libertad creativa. La libertad de utilidad para construir todos juntos un mundo que avance, un mundo mejor. Y un mundo que avance es progreso, no progresismo. Progreso era Trajano, progreso es Madame Curie, pero progreso es todas estas atrocidades sociológicas que nos llevan a una hecatombe como civilización de la ideología de género. Eso no es libertad. Eso no es libertad, eso es un engaño. Pero claro, cuando tú te atreves a ser salmón y a nadar contracorriente y a decir, eso no es libertad, ¿cómo vas a estar en desacuerdo con la libertad? Ya te han pillado, porque te has atrevido a poner en tela de juicio un término, libertad, que está dotado como de un hechizo. No, vamos a ver. Dios nos ha dado la capacidad maravillosa del pensamiento. Y yo pienso y digo, ¿qué entiende usted por libertad? Porque claro, si yo a esto lo llamo lámpara, nos estamos confundiendo el significante y el significado. Bueno, pues en esas estamos. Es decir, tanto los poderes en la sombra como los títeres en forma de gobierno son los que dictan y hacen circular nuevos términos con palabras antiguas. Vamos a tratar el capítulo de educación, que es el soporte y la columna vertebral de una sociedad. Es lo que configura al individuo como individuo. El individuo es un sumatorio de genética y epigenética. Genética es lo que heredamos de nuestros padres. Pues heredamos el fenotipo y el genotipo de los ojos azules, del pelo rizado, y también, pues si tu padre es muy creativo o tiene dotes musicales, es probable que tú tengas esta parte de aquí más desarrollada. Eso es genética. Bien. Pero luego el individuo llega a este mundo y se rellena, y esto que de entrada nos lo permite la genética, lo va configurando, ampliando o inhibiendo la formación. Es decir, que no es lo mismo nacer en un barrio adinerado, que no voy a poner título, pero en un barrio adinerado, en una urbe, que nacer en una población diseminada, más rural. No es lo mismo.
la estimulación va a ser diferente. Entonces, ese niño va a tener menos oportunidades lingüísticas en el sentido de mayor estímulo de procesamiento de oportunidades culturales, es decir, no va a saber lo que es un centro comercial, a lo mejor tampoco le hace falta, no va a saber lo que es un gran teatro, una ópera, a lo mejor sí sabe mucho más sobre tipos de tierra, sobre que la leche no viene en brick, sino que viene de las vacas. Es decir, que todo eso va a configurar un cerebro y otro cerebro, y por ende una personalidad y otra personalidad. Esas diferencias se mantenían y eran enriquecedoras, porque en otras sociedades que podían ser autoritarias, no me meto, pero eran de mayores oportunidades que las totalitarias, donde los sistemas educativos, el niño agro y el niño de la ciudad, tiene que estudiar lo que los títeres y el poder en la sombra deciden que tienen que estudiar. Y es un reduccionismo muy peligroso. Os voy a contar una anécdota. El otro día viene un niño, un paciente. Cuando digo un paciente, no necesariamente es patológico. Puede tener una dificultad de aprendizaje, de atención o una discalculia, que se le dan mal las matemáticas. Y bueno, con el proceso terapéutico le digo, ¿pero tú sabes dónde está Bilbao? Y dice, claro, ¿dónde? En el mundo. Está en segundo de la ESO, esa criatura. ¿Por qué? Porque como era de Castilla-La Mancha, se reducen a estudiar los ríos que pasan por Castilla-La Mancha. Es decir, si a uno de la tribu de los Tamberma le das la oportunidad de formarse, va a pedir que le expliques más allá de su aldea, porque le permite subir en ascensor donde él quiera y donde él pueda, ahora que llaman el techo de cristal. ¿Y qué es la educación que tenemos ahora? Un techo de cristal no. Es un techo terrible, es un campo de concentración, donde están generando, deformando a unos cerebros que venían absolutamente listos para formarse y educarse, los están retrasando. Porque como el niño no aprenda a multiplicar entre 8 y 10 años, no va a aprender nunca a multiplicar. ¿Cómo? Así. Es decir, va a necesitar unas tablas de multiplicar o la calculadora, pero no lo va a poder hacer de manera automática. Cuando hemos escuchado, es que hemos perdido la capacidad de asombro, que eso es lo peligroso. Cuando hemos escuchado que van a enseñar las matemáticas con la transversalidad de ideología de género, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque nos lo tomamos de gracia y dice, vamos a decir 5 y 4 y das y 1. No. ¿A qué se refiere usted? A lo mejor es que en la clase de matemáticas dejamos de dar contenido objetivo, contenido científico, para pasar a manipular las mentes, pero con el título de profesor de matemáticas. Pues todo, es decir, la ideología pertenece al ser humano. La ideología viene etimológicamente de ideas, es decir, estamos hablando de representaciones del mundo. Representaciones, es decir, un árbol, tú lo ves, pero luego tienes la representación del árbol, si es verde, si no es verde, si tiene hoja perenne, tal. Bien, cuando hay un conjunto de ideas previamente diseñadas con un interés de control, entonces es cuando llamamos una ideología. Y esa ideología que nace en unos despachos o en unas cátedras, el interés es que llegue a la base poblacional. ¿Cómo llega? A través de ídolos, de líderes de opinión y de líderes carismáticos. Es decir, cuando hay un presentador de televisión de un magazine que deja mucho que desear en cuanto a, no digo valores, porque valores tiene, pero son contravalores.
Pues 5 días a la semana, 3 horas de visionado de esto, te va configurando una ideología, por supuesto. Cuando tú estás en un transporte público y estás viendo unos anuncios, te están configurando una ideología. Cuando tú vas a comprar ropa, te están configurando una ideología. Es decir, que si hace 30 años yo voy con mi madre a comprar unos pantalones y le digo a mi madre que va a pagar más dinero por unos pantalones rotos, se hace el harakiri. Y sin embargo ahora esa ideología ha sido tan permeable y ha tenido tal impacto que compramos pantalones rotos a más precio que unos nuevos. He puesto un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo de cómo todo este diseño, que vayamos a dónde se forjó este diseño. Se forjó en Alemania, en Frankfurt, en un periodo de entreguerras. Es decir, que todo esto que estamos viviendo ahora, que nos parece la bomba y que esto es lo contracultural, es decir, vamos en contra de lo establecido. Bien, esto empieza a aprender en Frankfurt y los primeros ideólogos llegan a Estados Unidos con el marchamo de judíos, de todo el sionismo, todo esto que nos lleva a otro territorio que no es el mío. Yo hablo de lo psicológico. Veían peligrar el marxismo, porque el marxismo tenía su sentido en lo económico, en los obreros y en el capital. Pero en el momento que el obrero pasa a ser artesano o burgués, ya no tiene sentido. Pero no nos gusta que esto desaparezca, porque esto es una máquina de poder. Y entonces ya estamos en Alemania, en Francia, que ahora hablaremos del mayo del 68, y en Estados Unidos. Es decir, empieza la globalización. Vale. Y estas ideologías dicen, el marxismo tiene que ser ahora estructural. Y estructural es que vamos a confrontar ya no al capital, al empresario y al obrero, no. Ahora tenemos que enfrentar a la mujer con el hombre y tenemos que enfrentar al padre con la prole y tenemos que enfrentar a los negros con los blancos. Como hemos dicho, contracultural es que el padre va a perder porque era cultura, es que el blanco va a perder porque era cultura. No, es que cuando estudiábamos las razas del mundo no dábamos prioridad unas sobre las otras, pero ahora Black Lives Matter. Es decir, estamos priorizando una raza sobre otra. Es enfrentando a sociedades, colectivos unos con otros. Entonces, esa ideología partió de los despachos de las cátedras de Frankfurt, con personajes terribles que tampoco han ocultado su biografía. Derrida, Foucault, Simone de Beauvoir, por supuesto, Firestone, estas son más actuales, la Simone de Beauvoir no. Adorno y colaboradores, efectivamente, que hablaba de que luego hay la reinterpretación de Adorno de la personalidad autoritaria. Estupendo, es verdad lo que dijo. Pero el matiz es que él aplicó solamente al nazismo. ¿Y por qué no al comunismo? ¿Y por qué no al budismo? ¿Y por qué no al islamismo? ¿Y por qué no al cristianismo de una manera jerárquica o eclesial? ¿Por qué? Es decir, que todo esto estaba diseñado para reventar la tradición y la cultura, para atomizar, como hemos dicho en otro de los momentos de la entrevista, y para desorientar profundamente al individuo.